Si bien para muchos suele ser causa de depresión, para algunas personas la soledad no es algo deprimente. En este sentido, los monjes ven la soledad como una forma de iluminación espiritual. Asimismo, abundan también los filósofos que, además de recomendar llevar una vida tranquila y solitaria, ven la soledad como una forma de alcanzar la excelencia como seres humanos. Pero ¿qué diferencia existe entre la soledad física y la soledad mental? ¿Qué tipo de soledad siente todo aquel que inicia un camino de búsqueda espiritual? La soledad forma parte del proceso que deben pasar todos los que transitan en el sendero de la espiritualidad y del autoconocimiento. Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaolí, doctorado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Psicología Clínica y Psicología Junguiana, colegiado en el Colegio de Psicólogos de Cataluña, conferencista internacional, miembro colaborador de la Sociedad Teosófica Española y escritor. Doctor Isaac Jaolí, buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de algo que podemos compartir y que seguramente hemos compartido en algún momento determinado con nosotros mismos y con alguien, o bien simplemente porque sin quererla compartir ha venido a nosotros. Hablamos de la soledad, sentirse solo, ¿no? Que es muy diferente tanto una cosa como otra, ¿no? Sí, un tema que nadie puede evitar en algún momento dado de su vida, probablemente de forma pasajera o por algún hecho que haya ocurrido en su vida emocional, pero como tú lo comentas, una cosa es sentirse solo, que es muy diferente a la realidad de estar físicamente solo. Y ahí es donde podríamos comentar que pues puede tener varios orígenes la soledad. Puede haber una soledad del alma, de la que tú estabas hablando al introducir este programa, sí. Una soledad interna, generada más bien por un proceso que se está dando. O la soledad de la personalidad, que esa está muy ligada, pues sí, a temas emocionales, a problemas, vamos a decir, en la vida diaria del sujeto, a la pérdida de seres queridos, a situaciones de enfermedades que le pueden generar esos estados de sensación de soledad, a la vejez, sobre todo a nuestros hermanos mayores que están en un momento dado, después de haber vertido toda su vida en la familia, los hijos se han ido y quedan a veces solos, así que hay una gran cantidad en España de personas que se sienten solas, abandonadas, se puede decir, y que, vamos a decir, está más dirigida al tema de la personalidad, que como podemos comentar, puede ser injusta, puede ser por muerte provocada, víctima, o la buscada, ¿sí? La voluntaria, la que tú bien decías, ¿no? Que los monjes o los anacoretas o los que buscan ese espacio de comunión con lo interno y lo eterno, podemos hacer esa gran diferencia, pero ojalá podamos hablar más bien de esa soledad, ¿no? La soledad en la búsqueda interna, en el autoconocimiento. A veces, Isaac, doctor Jaolí, asociamos la soledad también a la madurez, a la vejez, ¿verdad? Me gusta más madurez que no vejez, porque hablar de vejez parece como que ya te retiran, ¿no? Sí. Ya te dejan... Es que tienes razón, en las sociedades nuestras parece que ser viejo ya eres, te colocan en una bodega, ¿no? Una cosa así, bueno, sí. Me refiero alegóricamente, y te retiran del escenario y ya no eres un aportador a la sociedad, lo que todo lo contrario eran las comunidades antiguas, cuando el viejo, el maduro, era la parte sabia del pueblo. Isaac, el ser humano necesita para su equilibrio interior, su equilibrio psicológico, tener una relación con el resto de seres humanos, ¿o podría prescindir de ellos? A mí me gustaría hablar de los dos aspectos que tú hablas, tanto de las necesidades de las relaciones interpersonales que aportan al ser humano seguridad y bienestar, son aspectos indispensables para mantener un equilibrio psicológico. Pero eso nos estamos refiriendo a la personalidad, ¿sí? A la personalidad que está centrada en esa estructura emocional, mental, animal que todos tenemos, porque esa naturaleza, vamos a decirlo, necesita esa relación con otras personas. Hay un elemento psicológico acá. Si tú notas, y lo dice la psicología constantemente, la estructura de la personalidad o la persona, la máscara, no tiene una base sólida. ¿Qué quiere decir esto? Que es un conjunto de pensamientos y emociones y elementos que están girando como un vórtice, y que a eso nosotros le damos el calificativo de estructura del yo, o sea, le damos un sentido de yoidad. Lamentablemente, nosotros tenemos que estar alimentando esa estructura constantemente a través de nuestra manera de actuar o de interrelacionarnos con los demás. Porque si a mí una persona que yo conozco la veo y no me saluda, hay una reacción molesta, probablemente porque yo no entiendo por qué no me saluda, pero sobre todo porque no reafirma mi imagen. La imagen necesita ser reafirmada constantemente para sentirme seguro de que yo existo. Es un mecanismo muy interesante. ¿A qué nos lleva esto?
que en las interrelaciones, pues en la familia, con los amigos, en nuestras diversiones, en todas las actividades que hacemos en el trabajo, constantemente a la ego persona se le está autoafirmando, se le está dando existencia. Si tú recuerdas en la famosa pirámide de Maslow, de este psicólogo norteamericano, que él proponía, no en el primero eran las necesidades básicas, segundo, seguridad, tercero, es sentir que existo, que me toman en cuenta. O sea, es necesario ese elemento de motivación para que el sujeto se sienta bien, reconocido, pero todo está en la base de que la estructura personal es una estructura temporal, porque incluso la vida que tenemos es limitada, y que si no se le alimenta, y el alimento tiene en las relaciones interpersonales para sentir esa salud y el equilibrio psicológico, y también físico, porque a través de los demás podemos alimentarnos y obtener medios en nuestras interrelaciones. Entonces, ese tipo de necesidad de la personalidad está muy ligado a los demás. En cambio, la soledad de la que hablamos, esa soledad voluntaria, de la que es necesaria para nuestro crecimiento y desarrollo, porque va a ser inevitable, ¿no? Nos guste o no, a todos los que buscamos y transitamos en el sendero espiritual, sobre todo del autoconocimiento, debemos reconocer que la soledad es parte del proceso y tiene su razón de ser. O sea, no lo podemos evitar, Pedro. Claro, es como la muerte, entonces, Isaac, es como la muerte, es como el amor, es como la propia vida, la propia existencia. Lo que está claro es que la falta de equilibrio psicológico, pues va a ocasionar, va a hacer que nuestra función biológica, ese sistema inmunológico, deje de funcionar correctamente y podamos llegar a desarrollar enfermedades importantes, ¿no? Sí, todo se deriva del fenómeno psicosomático, ¿no? Si tan simple que puede ocurrir a un trabajador en una empresa cuando se le hace un poco de bullying o se le ignora entre compañeros o la misma empresa, la persona empieza a sentir una serie de estrés y de ansiedades y problemas psicosomáticos. O sea, nuestra interrelación como personalidades es básica en la naturaleza, ¿no? Necesitamos de los demás para autoafirmarnos. Pero Isaac, necesitamos de los demás porque es algo que ya nace con nosotros. ¿Eso sería un distingo entre el ser humano y los animales? Los animales no necesitan imagen, no necesitan autoconvencerse de que existen, ¿no? Existen y punto, ¿no? ¿Qué es lo que nos falla a nosotros, al ser humano, que necesitamos demostrar, afianzar un poco nuestra propia imagen, el que nos reconozcan y que nos vean, el decir yo estoy aquí, existo, dime algo? Mira, es como un reflejo de la parte profunda. Nuestra naturaleza espiritual es eterna, no necesita autoafirmación, no necesita recurrir a los demás para sentirse equilibrada y sana y para mantener una armonía y una paz. Pero ella se ve, vamos a decir, obligada o como parte de la evolución, la necesidad de generar esta estructura personal, que es una emanación de la parte superior nuestra. O sea, es una especie de medio para que a través de ese medio se experimente y se vaya. Básicamente la idea de la autoconciencia, el crecimiento de la conciencia, sea el sentido de nuestra estancia en el mundo físico, como seres humanos, específicamente como personalidades. En ese sentido, no podemos evitar, ¿no?, que el ser humano, a diferencia del animal, bueno, el animal no tiene la mente desarrollada como la tenemos nosotros, yo no digo que no tenga cierta conciencia, y en algunos animales, sorpresivamente, hasta cierta inteligencia, pero el ser humano tiene esa estructura compleja mentalmente, de esa racionalidad que tiene, que le hace de alguna forma buscar siempre su progreso, su desarrollo, la necesidad de cubrir no solamente su necesidad, sino de crecer. Algo lo impulsa. ¿Y qué es lo que impulsa? Yo aquí recalco lo que decía Ken Wilber, el famoso psicólogo de la cuarta fuerza. Hay un impulso de nuestro espíritu por realizarnos como seres humanos. O sea, la realización del ser humano viene de la parte espiritual. Ese los lleva a buscar, a crecer, a subir montañas, a atravesar océanos, etcétera, etcétera. En algunos es más fuerte, en otros es menos fuerte, porque son partes de la madurez de cada alma. En algunos todavía es necesario dar tiempo a las necesidades básicas y casi animales. En otros ya aspiran a ser mejores seres humanos, y hay un puñado en esta humanidad que ya quiere traspasar esa etapa. Pero ese impulso viene del espíritu, por no decir la mónada, como dice también Ken Wilber. Entonces, si el impulso emana de nuestro corazón, de nuestro ser espiritual, lo que hace la estructura es tratar de desarrollar. Pero esta estructura no es una estructura real, es una estructura temporal, pero al final es finita contra aquello que es eterno. Pero eso
requiere que esta estructura se mantenga en este plano y crezca y se desarrolle por varias vías que se van abriendo durante la vida. Y eso hace que la estructura se tenga que enfrentar a retos complejos. Y en esos retos, como no es una estructura real, sino que requiere ser alimentada no solamente físicamente del entorno, sino emocional y mentalmente también, hay momentos en que los obstáculos o los fracasos generan esa soledad, esa experiencia de sentirme vacío, esa experiencia de que no le encuentro sentido a la vida, y que de ahí pueden haber enfermedades, como tú lo has señalado, ¿no? Que puede haber melancolías, depresiones y cosas más complicadas, e incluso perderse la vida. Somos una verdadera y compleja estructura entre un algo divino eterno, un ser humano racional y un animal que está en nosotros. Y en esa estructura nos movemos en el mundo y tratamos de encontrar el significado de nuestra propia estancia aquí y el destino en el que venimos. Isaac, no obstante, esto es como el pez que se muerde la cola, entonces. Ah, pues sí. Claro, porque no deja de ser un fracaso, un fiasco, por otra parte, el que tengamos la necesidad de sentir esa imagen en nosotros, afianzar nuestra propia imagen, nuestra personalidad, gracias a los demás. Desde ese punto de vista, no me extraña que venga el ego, que venga la vanidad, que vengan los pecados capitales. Es que entonces, si pudiéramos extraer ese perfil interno de la imagen, ¿no? El sentirnos, el que se nos reconozca y nosotros reconocer esa imagen, pues a lo mejor se habrían acabado muchos problemas en esta sociedad, ¿no? Porque, claro, si yo espero algo de los demás, espero que me sitúen en mi lugar, que yo creo que es el mío y es el idóneo, puedo llevarme muchísimos fracasos y bueno, no sé si la felicidad también está ahí muy asumida, ¿no? Pero desde ese punto de vista, entonces, los animales son más felices. Sí, Pedro, en el sentido en que viven en el presente, que están mucho menos preocupados por lo que pasó en el pasado y lo que va a venir en el futuro. Desde ese punto de vista, nosotros nos hacemos la vida imposible. Pero mira, yo te recordé, creo que eran las palabras de un místico, el autor no lo recuerdo bien, pero él decía, primero tenemos que llenarnos para después vaciarnos. Sí. O sea, nos llenamos desde que nacemos por todo lo que está a nuestro alrededor, nos vamos educando, nos vamos preparando, vamos creciendo, vamos aprendiendo cosas y nos vamos llenando del mundo porque vivimos hacia afuera, hacia el mundo, con un montón de experiencias. Eso nos va a llenar de experiencias. Pero llegado el momento, de cierta madurez dirá, ahora tengo que vaciar todo eso para realmente hacer un cambio verdadero en mi vida. Ha servido, sí, pero fue la base de un cambio que va a venir. Por eso la misma naturaleza tiene esas crisis que nos dan. Por acuérdate la famosa crisis de entre 28 y 35 años, que si no a todos, y el que no le ha dado es porque lo ha negado y no ha querido verla, pero esa crisis trata de que nos reestructuremos nuevamente para abandonar lo viejo, aquella estructura personal vieja, y abrirnos a lo nuevo, sí, a lo que espera la vida darnos en base a la experiencia que hemos tenido. Según el eneagrama, creo entender que cada 7 años, aparte de la propia ciencia que nos habla de las células propias del individuo, cada 7 años la persona no es la misma persona que era hace 7, ni será la de 7 años siguientes, ¿verdad? Sí, mira, ahí tienes un elemento interesante. Yo estaba el otro día en un curso trabajando un material de un estudiante de teosofía, sí, de los principios de los primeros años, se llamaba Damodar. Él hablaba no solamente del tema de la meditación, sino de la contemplación, y criticaba a los que se encierran en una habitación para, vamos a decir, verse la nariz, como decía él, y eso puede generar incluso enfermedades, y daba algunos ejemplos. Y él comentaba lo siguiente, como tú lo acabas de decir, dice, si cada 7 años el ser humano se transforma totalmente, las células viejas son abandonadas como una serpiente abandona la piel y nos renovamos, también la parte emocional y la parte mental de nosotros cambia. ¿Sí? O sea, no solamente la parte física densa, sino las emociones y la parte mental. ¿Cómo cambian las emociones? Sustituimos las emociones por las nuevas que estamos usando. O sea, las viejas que han ido siendo agotadas son sustituidas por las nuevas. Pues puede haber muchas que son las mismas porque no queremos cambiar y queremos insistir en nuestra ira, nuestra ambición. Pero el cuerpo cambia y la mente también, debido a la calidad de los pensamientos que vamos teniendo. Somos transformados constantemente. Tú, Pedro, no eres el mismo de hace 25 años, te ves una foto, te dirás, parece hasta un extraño, sí, y yo me veo y digo, yo ese señor no lo reconozco, sí, y yo era así hace 20 años o 30, ¿no? Por decir algo. O incluso de hace 7 años atrás u 8, no hace falta irse tan lejos, ¿no? Porque claro, la vida a veces te llevas cada decepción del mundo, parece que no, pero aquello de que la experiencia es un grado, y más sabe el diablo por viejo que por diablo, es verdad, ¿no? No hace falta tampoco irse a 25 años atrás. En realidad es la oportunidad
oportunidad de que nosotros podamos mejorarnos, claro, porque está en nuestras manos, Pedro, no está en las manos de ninguna autoridad, ni de ninguna persona, ni de nuestros padres. Nuestros padres hicieron un gran esfuerzo, nos dieron lo que pudieron, hicieron lo que estaba en sus manos, pero está en nuestras manos cambiar nuestra vida, nuestro destino, dentro del espacio, así que la ley kármica o la ley de retribución me permite, pero podemos. Retomando al tema de los buscadores, de los que están intentando crecer, yo me acuerdo que hay unos 5 síntomas que todo buscador experimenta en el crecimiento espiritual. Yo los anoto más o menos así. Por ejemplo, la primera manifestación de un buscador es la pérdida de amigos. Sí. ¿Por qué? Normalmente hay cambios muy fuertes en nosotros cuando empezamos a modificar nuestra estructura voluntariamente. Ya nuestras anteriores costumbres y las personas que estaban en nuestro entorno, ellas perciben nuestro cambio. Y al no ser nosotros semejantes al modelo del sistema o de la sociedad a la que denominan normal, somos blancos de señalamientos, nos ven diferentes, nos ven raros, nos ven anormales. Y eso le genera a un buscador, en algunos casos, una soledad, porque o él se aparta de los amigos o los amigos se apartan de él. La misma familia llega a cuestionarlo, ¿no? A decir que lo ven como anormal, ¿no? Como algo, una persona que no es normal en la sociedad, ¿no? Pero que tiene cierta conducta, ciertas ideas, se comporta de una manera amable o no se altera, etcétera. Ser burlado y ridiculizado por la misma sociedad por verlo así. Yo recuerdo cuando empezamos un grupo allá en México a ser vegetarianos hace bastantes años, nos veían mal, decían que éramos extraterrestres. Es que es así, Pedro, la sociedad no quiere que despiertes, la sociedad quiere que sigas siendo normal, entre comillas, que no te salgas de ese espacio, porque quizá me estás recordando a mí lo que yo no he hecho y tú te estás atreviendo a hacerlo, y a nadie nos gusta que alguien venga a decirnos que no nos hemos atrevido a cruzar el río, que hemos sido cobardes, vamos a decirlo así. También incluso hay gente que hasta cambio de trabajo, y por supuesto todo eso le puede generar un estado de soledad inevitable para el buscador, amén de la soledad que después vendrá, como tú lo mencionaste, en el caso de los anacoretas, de los monjes o monjas que se retiran para estar con ellos mismos. Mira, en la India, sobre todo en el Tíbet, en la época de estos grandes místicos tibetanos como Naryarjuna y otros, se retiraban a una caverna, a una cueva, tapiaban la puerta y nomás dejaban un pequeño espacio para que les llevaran la comida, y ahí se la tenían entre 10 o 15 años metidos en esa caverna. ¿Tú te imaginas eso? Cuando salían transformados y eran seres que, en el caso de Nagarjuna, fue algo excepcional. Aportó a la visión filosófica religiosa del Tíbet, de la tradición budista tibetana, grandes conocimientos, desarrollo. Él estaba muy desarrollado y ayudó a muchísima gente. O sea, podemos entender la soledad de la personalidad, aunque sabemos que es compleja por el dolor que nos produce a todos. Creo que todos hemos sentido eso en algún momento. Pero ese estado de soledad a la que estamos refiriéndonos va más allá del concepto personal, es algo que tiene que ver con el alma, ¿no? El alma necesita estar recogida en algún momento, no digo que siempre, en algún momento con ella misma para poder transformar toda la estructura de la que somos. Hoy no hace falta que nos vayamos a una gruta, a una cueva y nos encerremos y estar ahí 15 años. Tenemos la gran suerte de tener, por ejemplo, este medio de comunicación, que lo que hoy hablamos va a quedar grabado y luego quedará ahí para la posteridad, y que el mensaje que hoy estamos dando, que está dando nuestro buen amigo el doctor Isaac Yaulí, lo escuchan miles de personas. No hay que esperar 15 años a salir de una gruta, escribir algo o ir conociendo gente y que aquella gente hable de este hombre, sino hoy miles de personas ya están hablando de Isaac Yaulí y lo pueden seguir fomentando. Eso es el placer que vivimos hoy con la comunicación de este siglo XXI, en el que las ideas, los pensamientos, las emociones se puedan multiplicar rápidamente en este preciso instante y contribuir a ese pensamiento crítico que nos haga un poco más maduros y no percibir tanto la soledad como aquella cosa desagradable, sino algo buscada, como algo que tenemos que apreciar para nuestro crecimiento personal. Porque bien decías, Isaac, que no hace falta meterse en una gruta hoy para encontrarse solo ni para meditar, con lo cual lo que sí entiendo yo, que en una sociedad como esta, Isaac, ¿qué inputs le tendríamos que dar a la gente para que no piensen tanto en lo que dirán los demás en la forma de proceder de uno? Porque es que al final no viven. Es que no hago esto porque ¿qué van a pensar de mí? Es que no digo aquello porque si no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Tendríamos que pasar bastante más de lo que diga el mundo de nosotros, ¿no? Eso
totalmente, pero sabes que el problema está en que la personalidad está condicionada desde casa y la persona le da mucho peso a la opinión de los demás en la forma de vida que lleva. ¿Y qué va a hacer? Pues que tiene que descondicionarse o desprejuiciarse de todos esos elementos que en un momento dado fueron, vamos a decir, válidos. Yo no voy a negarlo, las sociedades van transformándose, pero no puedes vivir pensando en el qué dirán los demás de lo que yo hago de mi vida. Ellos van a seguir diciendo lo que tú no te imaginas, pero tú tienes que hacer tu vida. Será lo más triste para nuestros radioescuchas que estén sometiendo su vida a la opinión de otros. Al final los otros nunca estarán de acuerdo, que si lo haces de una manera no me gusta y si lo haces de la otra tampoco. Entonces hacer nuestra vida es muy importante y el tema está en que, yo te digo, yo conozco gente en las terapias que doy, hay gente que tiene el elemento de la opinión de los demás como algo muy válido y sobre todo tiene miedo de lo que los demás digan de esa persona. Y ahí es ahí donde el reto se presenta para todo buscador, claro. Sobre todo cuando se empieza. Yo recuerdo que a mí una vez una chica, y así te lo digo de paso, me dijo, o tu sociedad teosófica o yo. Y estaba yo enamorado, te lo digo, la quería, sí, pero me agarró así en curva, ¿no? Digo, ¿qué le digo, no? ¿Por qué? Porque iba yo a las reuniones y que la veía, o sea, yo no la descuidaba. Lo que quiero decir es esto, como tú dices, ¿qué le decimos al público? La verdad es que recurrimos a un término que me parece que lo hemos repetido tú y yo, el camino medio. El camino medio que el Buda enseñó. ¿Cuál es? Un equilibrio entre mi vida, mis compromisos, porque no los puedo abandonar, debo cumplir con mis compromisos en mi vida. Tengo un compromiso de una familia, tengo hijos, un trabajo, lo que fuere, y dar un espacio para alimentar a mi alma. O sea, buscar ese equilibrio, porque así como me alimento físicamente, la parte interior demanda alimento, y esa parte puede estar muy ligada a esos espacios de reflexión interna. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco, la gente le gusta mucho ir aquí al cerro, se suben a las montañas, a caminar, ¿no? Porque hay mucho por acá alrededor y muy cerca de la ciudad de Bilbao. Entonces, en esos espacios de soledad en que estoy reflexionando conmigo mismo, viendo la vida que estoy llevando, yo estoy alimentando a mi alma, no solamente en la práctica de una religión. Yo no le quito nada al que la practique, pero debe estar solo consigo mismo y trabajarse a sí mismo, meditar. O sea, esos espacios puede buscarlos junto con los espacios de compromiso en la sociedad en la que vivimos, porque si no, como una vez lo dijimos, Pedro, o nos tendríamos que ir de anacoretas, cosa que no funciona en esta época, o nos tendríamos que decir, bueno, me olvido de todo lo espiritual y me dedico a vivir porque no es para mí. No va por ahí, porque al final va a encontrar un vacío personal que le va a doler más de lo que se imagina. Isaac, ¿en qué sentido, por ejemplo, la filosofía antigua, la que tú bien conoces, ligaba la soledad al temperamento melancólico saturnino, por ejemplo? Sí, me acuerdo mucho de un filósofo que se llamaba Marsilio Ficino, un gran platonista florentino, que decía que todo hombre que está tocado por el rayo de Saturno se inclinará a la soledad, a la contemplación y al estudio. Uh-huh. Y si bien que existe un riesgo en esto, en lo melancólico tradicionalmente en el hombre de genio, Saturno, que es Cronos también en los romanos, es el gobernador del hombre solitario, es el planeta que yace al límite del tiempo y de la mente en el viejo sistema astrológico. Vamos a decir que él es el que preside, como decía Ficino, preside a los buscadores de esta soledad voluntaria para la contemplación y el estudio. Vamos a decir que la misma filosofía lo respalda. Otra interesante opinión fue la de Plotino. Él tenía una frase que a mí siempre me gustó y decía: la vida humana en su proceso de reintegración va de lo divino, en lo divino, o sea, cuando tú y yo buscamos el desarrollo, el crecimiento interno, dice, realiza el vuelo del solo al solo. Una frase que ha quedado mucho y que ha impactado mucho en el campo de la filosofía. ¿Por qué del solo al solo? Porque el alma, desde que emana de la fuente divina, de esa fuente una, solitaria en el universo, viene de ese estado, como cuando viene el pequeño, cuando entramos a este mundo, veníamos solos, no veníamos acompañados. Sí. Y cuando nos retiramos, o sea, cuando decidimos retornar a la fuente divina, también nos iremos solos. O sea, volveremos a nuestro verdadero hogar, como lo hemos hablado tantas veces. Aquí estamos de paso. El mundo físico es un mundo temporal, limitado. En una charla que estábamos dando, alguien me decía, mira Isaac, la realidad es que en los
90 años o 80 años, vamos a decir, que pasamos, la tercera parte la pasamos dormidos, o sea, no estamos conscientes. Y si hablamos de que el dormir es estar en el otro lado, en el plano astral, o sea, hemos hablado, ¿te acuerdas, en los temas de la muerte, que cuando dormimos vamos al otro lado? Entonces, solamente estamos una porción de la vida limitada a la conciencia, vamos a decir, el equivalente a 60 años, aunque yo viva 80, 90. 60 años, que son pocos para poder crecer y desarrollarnos, porque la realidad, como decía el Maestro Jesús, ser perfectos como mi Padre está en los cielos, es perfecto, pues yo no creo que lo logre ni en 2 o 3 o 4, no sé cuántas vidas, porque es un reto. Entonces, si en el poco tiempo que tenemos de existencia consciente está tan limitada porque una parte la tomamos para descansar, la oportunidad de darnos cuenta que esta temporal visita que hacemos al plano físico debe ser aprovechada en todos los sentidos, y recordarle a todos nuestros radioescuchas que no se van a llevar nada de aquí, nada, ni sus casas, ni sus coches, ni su dinero, o sea, no nos llevamos nada salvo experiencias, tanto las que nos hicieron ser seres humanos dignos como las que nos oscurecieron. Y si yo me doy cuenta, lo que me hace realmente crecer y desarrollarme es aquello por lo que apuesto para ser más noble, para ser mejor ser humano. Entonces, con el poco tiempo que nos queda, vamos a ir de vigilia, porque lo demás dormimos. En realidad el retorno es en esa soledad, como dice Lotino. Vuelvo a lo solo, vuelvo solo a la fuente de donde mané, a mi verdadero hogar, y no aquí es temporal. Qué suerte, decía yo, tenemos al principio de este programa, qué suerte de tener cosas a veces básicas tan elementales, tan próximas, ¿no? Pero aquí tendría que añadir yo qué suerte tenemos de tener al profesor, al doctor Isaac Jaolí en este programa. Bueno, pues gracias, Pedro. Para ir aprendiendo de él, y además es curioso qué suerte van a tener de aquí 100 años o 200 los que escuchen estas grabaciones después a través de internet o donde estén dentro de 200 años, a saber dónde estarán, pero que nos seguirán escuchando como si fuera a día de hoy y de aquí 200 o de 300 años, con lo cual estamos dejando algo para la generación venidera. Pues bueno, pues nada, Isaac Jaolí tiene una página web que es isaacjauli.com, isaacjauli.com, y ahí encontraréis pues toda la información, los talleres, los cursos que viene dando como gran experto que es, como doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Isaac, como siempre, un placer tenerte en el programa, compañero, amigo, y hasta cuando tú quieras. Gracias, Pedro, y sí, comentar finalmente al público que nos está escuchando, sigan adelante firmes y con valor, a pesar de todo lo que ustedes, vamos a decir, estén viviendo. Y gracias, Pedro. Adiós, adiós. Adiós, Pedro. Adiós, Isaac. Buenas noches.